Hola, ¿qué tal? Los saluda a su amigo y atento servidor, el doctor Eduardo Preciado, y les doy la más cordial bienvenida a su asignatura que lleva por nombre Técnicas de interrogatorio y contrainterrogatorio. Algunos de ustedes se preguntarán el por qué están cursando una asignatura que lleva por nombre precisamente técnicas de interrogatorio y contrainterrogatorio, sobre todo si son pertenecientes a las licenciaturas de criminalística y seguridad pública, y deben pensar entonces que la misma va destinada más a los estudiantes de la licenciatura en Derecho, y por esa razón me voy a permitir darles una pequeña introducción de las razones por las cuales es importante que ustedes estén debidamente preparados, sobre todo como peritos, para poder contestar lo que es un interrogatorio y contrainterrogatorio. Y desde luego, si estamos hablando de los estudiantes de derecho, pues también que cuenten con las herramientas para poder guiar, en su caso, a sus clientes en la forma en cómo deben contestar el interrogatorio y contrainterrogatorio. Aclarado lo anterior, es importante precisar que la etapa de juicio es considerada como la etapa central del proceso penal, puesto que es el marco dentro del cual se lleva a cabo el debate entre las partes y la toma de decisión en torno a los temas medulares o centrales del proceso penal, como lo son la declaratoria de culpabilidad o la inocencia del acusado, y en su caso la individualización judicial de la pena o medida de seguridad. Y en ese contexto, la etapa de juicio no debe ser considerada entonces como una etapa más del proceso penal, sino la principal, porque en ella se produce tanto la prueba como la decisión destinada a resolver el conflicto de intereses derivado por la presunta comisión de un delito, es decir, la inocencia o la culpabilidad del acusado. En concordancia con lo anterior, el juicio pues es la etapa de decisión de las cuestiones esenciales del proceso, y desde luego se desarrolla en base a la acusación formulada por el Ministerio Público o Fiscalía, de conformidad con las reglas que establece el Código Nacional de Procedimientos Penales. La etapa de juicio comprende desde lo que se conoce como el auto de apertura a juicio, es decir, la resolución que emite el juez de control durante lo que se conoce como la etapa intermedia o de preparación a juicio, donde se depuran los medios de prueba que van a ser admitidos y desahogados en la audiencia de juicio, hasta la sentencia emitida por el juez o tribunal de enjuiciamiento. La etapa de juicio entonces es la fase en la cual se van a desahogar los medios de prueba ofrecidos por las partes y que fueron admitidos al proceso, con la finalidad de esclarecer los hechos y resolver el conflicto de intereses que surgió por la comisión de un ilícito penal. La etapa de juzgamiento, mencionábamos, se inicia cuando el juez de control ha remitido el auto de apertura a juicio oral y las demás actuaciones al juez o tribunal de enjuiciamiento, y este último emitirá un auto de erradicación a través del cual se va a declarar competente para conocer del asunto, y señalará fecha y lugar para que se lleve a cabo la celebración de la audiencia de juicio. En concordancia con lo anterior, es importante precisar que el principal medio de prueba de un proceso de corte acusatorio y oral, como el que prevalece en México, pues el principal medio de prueba es la evidencia testimonial a través del testigo o del perito. El derecho probatorio, desde luego, contiene una serie de normas que regulan este fundamental medio de prueba, defendiendo las diferentes etapas de los interrogatorios de los testigos y peritos, el contenido de las declaraciones y la objeción del testigo o perito que se presentan en los procesos penales, ya que el fin último de estos pues es el descubrimiento
de la verdad. En ese orden de ideas, el testigo o perito solamente pueden declarar sobre asuntos de los que tengan conocimiento personal. El primero, desde luego, declarará sobre el hecho delictivo que presenció por alguna circunstancia personal, mientras que el perito en relación a su dictamen pericial, por lo que es importante que tanto el testigo como el perito pues tengan conocimiento personal sobre la materia objeto del interrogatorio y contrainterrogatorio antes de que puedan declarar o continuar declarando a efecto de que no sea objetado su testimonio. La declaración de los testigos o peritos se tiene que presentar en vivo ante los órganos jurisdiccionales y no a través de un documento como anteriormente sucedía en los procesos de corte tradicional, pues con ello se pretende garantizar el desarrollo de lo que se conoce como el interrogatorio y el contrainterrogatorio. Para lograr lo anterior, entonces, es importante que las partes lleven a cabo un interrogatorio directo o primer interrogatorio previo de ese testigo o perito. Esto significa entonces que el interrogatorio directo es el primer interrogatorio a que es sometido tanto el testigo como perito, que son llamados a rendir su testimonio por una de las partes y que tiene por objeto demostrar la idoneidad del testigo o en su caso del perito. Generalmente la persona que fue incluida como testigo o perito en el proceso penal por la parte que lo llamó a declarar es porque considera que potencialmente puede aportar prueba pertinente para establecer las alegaciones de esa parte. Durante el interrogatorio directo, el abogado no le puede hacer preguntas sugestivas al testigo o perito, es decir, no le puede realizar preguntas que lleven implícitamente una respuesta. De lo contrario, serán objetadas por la parte contraria. Ante una pregunta formulada de manera sugestiva, el testigo o perito daría una respuesta afirmativa tal como lo pretende el abogado que la formula, por lo que el contrario debe objetar dicha pregunta en forma inmediata antes de que el testigo o perito la conteste. En concordancia con lo hasta ahora expuesto, el abogado debe preparar bien a sus testigos para contestar el interrogatorio y el contrainterrogatorio, pues la credibilidad que aporta el testigo es muy importante al momento de proveer su testimonio y el abogado debe ser su guía para que pueda hacerlo de manera correcta. Luego entonces la presente asignatura tiene por objeto adentrar a los alumnos tanto de la licenciatura en Derecho, Criminalística y Seguridad Pública a las técnicas del interrogatorio y contrainterrogatorio a fin de que cuenten con las herramientas necesarias en el primer caso para realizar un buen interrogatorio y contrainterrogatorio, mientras que en el segundo caso para que puedan sustentar no solamente su dictamen pericial ante el órgano jurisdiccional durante la audiencia de juicio, sino la idoneidad de su persona para poder emitir su experticia en la audiencia de juicio y concretamente en la materia por la cual se solicitó su intervención, pues es a través de la prueba testimonial y por medio del interrogatorio que las partes le formulan que estos pueden aportar elementos de convicción para sustentar en su caso la inocencia o la culpabilidad del acusado. Desde luego entonces, si bien es cierto, la asignatura pareciera que está destinada concretamente para los abogados, la misma resulta una asignatura indispensable y fundamental para el desarrollo de la vida profesional del perito. Pues bien, una vez que aclaramos lo anterior, entonces ahora sí adentrémonos al desarrollo de nuestra asignatura y el primer tema que vamos a abordar es el concepto genérico de interrogar, pero eso lo vamos a hacer en el siguiente video. Hasta pronto.